Mi nombre es Vera Hernández y tengo 30 años, y acabo de descubrir que toda mi infancia se construyó sobre una mentira. No el tipo de mentira piadosa que los padres dicen para proteger a sus hijos, sino del tipo devastador que moldea cada día de tu existencia sin que siquiera lo sepas. Mi historia comienza con un vestido de novia, un pitbull rescatado llamado Leo, y el momento en que mi padre eligió la fiesta de inauguración de casa de mi hermana en lugar de acompañarme al altar. Pero termina con un secreto familiar tan explosivo que reescribió todo lo que pensaba que sabía sobre por qué nunca fui suficientemente buena. Déjame llevarte al principio, porque este desastre tiene raíces que van más profundo de lo que nadie imaginó. Crecer en mi casa era como estar atrapada en un reality show donde yo era la concursante que todos olvidaron que seguía compitiendo. Mi hermana Ana, 2 años menor, infinitamente más favorecida, no era solo la niña dorada de papá. Era su obra maestra, su anuncio caminante de paternidad exitosa, su oportunidad de demostrar que podía crear la perfección. Cada mañana se sentía como entrar a una actuación donde ya había perdido el papel protagónico. Ana bajaba saltando al desayuno, perfectamente arreglada, mientras yo llegaba tambaleándome aún medio dormida. Ella anunciaría su último triunfo académico, cuadro de honor, victoria en el equipo de debate, aceptación temprana en universidades de la Ivy League, y la cara de papá se iluminaría como si hubiera anunciado que había curado el cáncer. Luego yo mencionaría algo de lo que estaba orgullosa, tal vez un proyecto de fotografía que se exhibió en la cafetería local, y papá levantaría la vista de su teléfono el tiempo suficiente para preguntarme si había recordado lavar los platos. El contraste ni siquiera era sutil. Cuando Ana entró al equipo de debate, tuvimos una cena especial de celebración. Cuando yo obtuve el cuadro de honor, papá preguntó si ya había terminado mis quehaceres. Cuando ella consiguió un trabajo básico de nivel inicial trayendo café para ejecutivos corporativos, habrías pensado que la habían elegido presidenta. Cuando me aceptaron en la universidad estatal, algo por lo que me había matado trabajando, el anuncio se enterró bajo la emoción por el ascenso de Ana a traer café de nivel senior. Leo era el único miembro de la familia que actuaba genuinamente emocionado de verme llegar a casa. Este pitbull rescatado, con su cabeza cuadrada y corazón más grande que todo su cuerpo, se meneaba de la nariz a la cola cada vez que yo atravesaba la puerta. Algunos días, esa alegría pura y sin complicaciones era lo único que me recordaba que valía la pena emocionarse por mí. Pero esto es lo que lo hacía peor, Ana sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo disfrutaba siendo la favorita, se aseguraba de que yo supiera que mi lugar estaba en algún lugar debajo de la alfombra cara que papá le compró para su primer departamento mientras yo seguía usando los muebles de mi cuarto de la infancia. ¿Mi fiesta de quinceañera? Ana hizo tal berrinche sobre que interfería con sus planes sociales que papá me hizo reprogramar toda mi fiesta. ¿Mi aceptación universitaria? Completamente opacada por su ascenso a hacer café. Tenía este talento para aspirar todo el oxígeno de cualquier habitación donde yo podría haber tenido un momento de atención. Vivir en esa casa se sentía como ser un personaje no jugador en el show de Ana. Papá atravesaba la puerta después del trabajo, y la primera pregunta siempre era, ¿cómo estuvo el día de Ana? Nunca, ¿cómo estuvo el día de mis 2 hijas? Nunca, cuéntame sobre tu día, Vera. Solo enfoque láser inmediato en su estrella brillante. Mamá trataba de ser justa, eso se lo concedo. Pero incluso ella quedó atrapada en la atracción gravitacional de Ana. Es difícil competir con alguien que hace que todo se vea sin esfuerzo mientras tú luchas solo por ser notada. La preparatoria fue la época pico de adoración a Ana. Presidenta de la clase senior, abanderada, aceptación temprana en la Ivy League, coleccionaba logros como otros niños coleccionaban cartas Pokémon. Mientras tanto, yo encontré mi pasión en la fotografía y me volví bastante buena. Lo suficientemente buena para tener algunas piezas exhibidas en esa cafetería que mencioné. Papá nunca fue a ver mi trabajo. Ni una sola vez. Aunque literalmente estaba en su ruta a casa del trabajo, un desvío de 10 minutos como máximo. Muy ocupado, decía. Pero el siguiente fin de semana, manejó 3 horas para ver a Ana competir en un torneo de debate. Que alguien me lo explique. Conseguí a Leo durante mi 2º año de universidad. Cuidarlo me dio algo en lo que volcar mi amor, alguien a quien no le importaba que no fuera la hija favorita. Para Leo, yo era la humana favorita, y honestamente, algunos días eso se sentía como suficiente. Papá odió a Leo desde el primer día.
Lo llamaba ese chucho y se negaba a dejarlo entrar a la casa durante mis visitas. Tenía que mantenerlo en el patio trasero, lo que significaba que pasaba la mayoría de las reuniones familiares sentada afuera con mi perro en lugar de adentro fingiendo que todo era normal. Esto continuó por años. Aprendí a esperar la decepción. Aprendí a hacer mis propias celebraciones. Aprendí que el amor, en mi familia, era un recurso limitado, y Ana había reclamado la mayor parte antes de que yo supiera que se suponía que estábamos compitiendo. Entonces algo raro pasó. Cuando me comprometí con Emiliano, mi novio de 3 años, papá de repente pareció interesado en mi vida. No solo interés educado, sino entusiasmo genuino. Se ofreció a pagar la mitad de los costos de la boda. Prometió acompañarme al altar. Quiero que este día sea especial para ti, dijo con esta sinceridad extraña que nunca había visto antes. Leo debió haber percibido mi escepticismo porque pasó toda esa conversación ladeando la cabeza hacia papá como si estuviera escuchando alguna frecuencia que solo los perros podían detectar. No soy idiota. Parte de mí sabía que esta repentina unión padre-hija era demasiado buena para ser verdad. Pero la otra parte, la parte que había estado hambrienta de su aprobación por 30 años, estaba tan malditamente hambrienta de conexión que me permití creerlo. Emiliano no estaba convencido. Había presenciado suficientes cenas familiares para entender la dinámica. Solo ten cuidado, me advirtió una noche. No te hagas demasiadas ilusiones. Pero lo ignoré. Por 6 meses, planeé mi boda con papá escribiendo cheques y apareciendo exactamente a una junta de planeación donde pasó la mayor parte del tiempo enviando mensajes de texto. Aún así, estaba contribuyendo financieramente, así que no me quejé. Leo también iba a ser parte de la ceremonia, usando un smoking especial para perritos y todo. Papá rodó los ojos ante esa idea, pero no me importó. Mi boda, mis reglas. La fecha se fijó para el 12 de abril, un hermoso día de primavera, lugar al aire libre que permitía perros, tiempo suficiente para que todos se organizaran. Las invitaciones salieron en enero. Tío Alejandro, el hermano menor de papá, fue el único pariente que parecía genuinamente feliz por mí. Llamó justo después de recibir su invitación, preguntó sobre el atuendo de Leo, se ofreció a ayudar con cualquier cosa que necesitáramos. Alejandro siempre había sido más una figura paterna que mi padre real. Cuando papá se perdía eventos escolares, Alejandro aparecía. Cuando los cumpleaños se olvidaban bajo la emoción de Ana, Alejandro me llevaba por el lado. Cuando rescaté a Leo, Alejandro me ayudó a elegir camas para perros y me enseñó entrenamiento básico. Todo parecía perfecto. Entonces, una semana antes de mi boda, mi casa de naipes cuidadosamente construida se vino abajo de la manera más predecible posible. Papá llamó. No para discutir detalles de último minuto o verificar si su smoking aún le quedaba. Llamó para deshacerse de mí como una clase en la que estaba perdiendo interés. No podré acompañarte al altar, dijo, como si estuviera cancelando un almuerzo casual en lugar de salirse de un momento padre-hija que había sido planeado por 8 meses. ¿La razón? Ana había decidido organizar una fiesta de inauguración de casa en el día de mi boda. Para un departamento en el que había estado viviendo por 3 meses. Y aparentemente, ella lo necesitaba más porque estaba en un momento importante de su vida. Me quedé ahí, teléfono presionado contra mi oído, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Cortar un listón en el marco de una puerta era más trascendental que el matrimonio de tu hija? ¿Tal vez necesitaba ayuda arreglando cojines decorativos en orden de pretensión? Le pregunté a papá porque mi boda no podía ser su prioridad. Mantuve mi voz calmada, como si fuera una conversación razonable entre adultos en lugar de yo rogando por apoyo parental mínimo. Porque eso sería egoísta, dijo. Ana depende más de mí. Tú siempre has sido independiente. Independiente. Su excusa favorita por años. Si por independiente se refería a, aprendió a funcionar sin apoyo parental porque no tenía opción, entonces seguro, yo era el ejemplo perfecto de independencia. Este había sido su patrón para siempre. Cada vez que yo necesitaba algo y Ana necesitaba algo al mismo tiempo, yo obtendría alguna versión de, tú puedes manejarlo sola. Traducción, te descuidé tan completamente que aprendiste a sobrevivir sin mí, así que ahora usaré eso como justificación para seguir descuidándote. No recuerdo claramente el resto de esa conversación. Sé que no lloré,
había dejado de llorar por las decepciones de papá alrededor de los 12 años. Creo que solo dije, está bien, y colgué. Luego me senté en la banqueta afuera de mi departamento y traté de descifrar qué diablos iba a hacer. Esto es lo que realmente me molestó, él fue quien insistió en involucrarse. Habría aceptado un no desde el principio. Pero tenía que jugar al buen papá por 5 minutos antes de volver a su tipo. Llamé a Emiliano inmediatamente. Estaba en el trabajo pero contestó de todas formas. Cuando le expliqué lo que pasó, se ofreció a llegar temprano a casa, pero le dije que no se molestara. Esto no era algo que él pudiera arreglar. Esto era solo mi familia siendo mi familia. Hizo lo que siempre hace, escuchó, me dijo que me amaba, me recordó que en una semana estaríamos casados, y eso era lo que importaba. Tenía razón, pero no hacía que la situación fuera menos horrible. Cuando llegué a casa, me desplomé en el sofá con Leo, quien parecía entender que se requerían abrazos de emergencia. Revisé mis contactos tratando de descifrar quién podría acompañarme al altar con tan poco tiempo. Entonces vi el nombre de tío Alejandro, y fue como si se prendiera un foco. Llamé a Alejandro esa tarde. Contestó al segundo timbre, como siempre. Comencé a explicar la situación, tratando de sonar práctica en lugar de devastada. No llegué ni a 2 oraciones antes de que dijera, por supuesto que te acompañaré al altar, Vera. Ni siquiera tienes que preguntar. Así nada más. Sin dudas, sin excusas, sin revisar su calendario para compromisos más importantes. Apoyo inmediato e incondicional. Hablamos por aproximadamente 1 hora. Alejandro no habló mal de papá, lo que agradecí. Solo escuchó, ofreció consejos prácticos sobre la logística de la ceremonia, y prometió mandar a planchar su traje. Antes de colgar, dijo algo que se me quedó grabado, tu papá se está perdiendo algo, no tú. Recuerda eso. Leo, quien había estado escuchando toda la conversación, soltó un pequeño resoplido de aprobación. Esa noche, decidí enviarle un mensaje de texto a papá. Sin llantos, sin súplicas, sin apelaciones emocionales. Solo hechos. Papá, entiendo que has elegido no acompañarme al altar el sábado. Aunque esa es tu decisión, no caminaré sola. Tío Alejandro tomará tu lugar. Esto no es para lastimarte, es para rodearme de personas que realmente aparecen por mí. Presioné enviar, apagué mi teléfono, y me fui a dormir. Cualquier respuesta que pudiera tener podría ser el problema de mañana. Pero por supuesto, nada es tan simple con mi familia. Debería haber sabido que no debía apagar mi teléfono. Cuando lo encendí a la mañana siguiente, fue como abrir las compuertas del infierno. 15 llamadas perdidas de papá, 7 de Ana, 23 mensajes de texto entre los dos. Cada mensaje estaba más desquiciado que el anterior. Papá exigiendo que llamara inmediatamente, diciendo que estaba siendo completamente irrespetuosa, amenazando que me arrepentiría del asunto de Alejandro. Ana llamándome amargada y mezquina, diciendo que estaba arruinando mi propia boda y lastimando a todos. Entonces mi teléfono sonó otra vez. Papá. Antes de que pudiera siquiera decir hola, comenzaron los gritos. Su voz era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Leo abandonó su desayuno y vino a sentarse en mi regazo, como si pudiera protegerme físicamente del asalto verbal. ¿Cómo te atreves a poner a Alejandro en mi lugar? Yo soy tu padre. Su voz se quebró en esa última palabra, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Este tipo que había pasado toda mi vida tratándome como una idea de último momento de repente quería reclamar el título de padre. La audacia era casi impresionante. Logré responder con una calma que definitivamente no sentía, un título al que nunca pareciste particularmente apegado hasta ahora. Eso lo enfureció aún más. Se lanzó a una diatriba sobre Alejandro siendo un entrometido que siempre interfería con su familia, como estaba tratando de robar su papel, como yo era ingrata por todo lo que había hecho por mí. Tuve que contener la risa en esa última parte. ¿Todo lo que había hecho por mí? ¿Cómo perderse cada momento importante de mi vida? ¿Cómo hacerme sentir como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia? Sí, gracias por toda esa paternidad estelar, papá. Me estás humillando frente a todos, dijo, su voz mezclando enojo con lo que casi sonaba como miedo. Eso me tomó desprevenida.
Esto no era sobre mí en absoluto. Esto era sobre su imagen. Movimiento clásico de narcisista, todo gira de vuelta a cómo lo afecta a él. Te estás humillando a ti mismo, le dije. Nada te impidió estar en mi boda excepto tus propias decisiones. Te rajaste, y ahora estás enojado porque elegí no caminar sola por el pasillo. Siguió despotricando sobre cómo Alejandro siempre había estado celoso de él, cómo me estaba usando para vengarse de él por alguna rivalidad antigua entre hermanos. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, había tenido suficiente. Lo interrumpí a media oración. Papá, tal vez deberías preguntarte por qué Alejandro ha sido más padre para mí de lo que tú jamás fuiste. Silencio absoluto del otro lado. Por un momento, pensé que tal vez algo había penetrado su burbuja egocéntrica. Tal vez realmente estaba reflexionando sobre lo que había dicho. Entonces llegó el clic cuando me colgó. Por supuesto. Cuando se enfrentaba a una verdad incómoda, su movimiento favorito era rajarse. ¿Por qué cambiar el manual ahora? Puse el teléfono y miré a Emiliano, quien había estado escuchando todo. Bueno, eso salió como esperaba. Me abrazó. Lo hiciste bien. Dijiste lo que necesitaba decirse. 20 minutos después, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Ana del tamaño de una novela. Se lo leí en voz alta a Emiliano, haciendo mi mejor voz de lectura dramática para que fuera menos doloroso. Usar tu boda para atacar a papá y a mí es patético. Siempre has sido la dramática. Deberías estar agradecida de que él se ofreciera a pagar cualquier cosa. Papá ha hecho tanto por las dos, y, ¿así es como le pagas? ¿Humillándolo? ¿Dejando que Alejandro tome su lugar? Sabes que tienen problemas. Sabes que esto lo lastimará. Pero no te importa porque siempre has sido egoísta. Iba a ir a tu boda aunque interfiriera con mi inauguración de casa, pero ahora no creo que vaya. Felicidades por arruinar lo que debería haber sido un día feliz para nuestra familia. Para el final, Emiliano y yo estábamos riéndonos. La pura audacia era casi impresionante. Su fiesta de inauguración de casa para un departamento donde había vivido por meses era de alguna manera igual a mi boda, y yo era la egoísta. 10 pesos a que escribió eso con papá viendo por encima del hombro, dijo Emiliano. Tuve que estar de acuerdo. Tenía todas las características del tipo particular de manipulación emocional de papá. Bloqueé ambos números sin responder. Problema resuelto. La mañana de la boda llegó con sol de abril filtrándose por las ventanas de mi departamento. Leo me despertó con su ritual usual de gemidos suaves y una pata en mi hombro. Emiliano se había quedado en casa de su amigo, alguna tradición sobre no ver a la novia antes de la boda que su mamá insistió. Honestamente, me alegraba tener la compañía de Leo. Sin él, el departamento se habría sentido demasiado silencioso, demasiado espacio para que la ansiedad lo llenara. Mis damas de honor llegaron a las 9 en punto. Mi mejor amiga Alma me echó un vistazo sentada en el sofá en pijama, acariciando a Leo por estrés, y declaró, se necesita mimosa de emergencia. No estaba equivocada. No había dormido mucho, mi mente corriendo con escenarios del peor caso. ¿Qué tal si papá aparecía sin invitación? ¿Qué tal si hacía una escena? Tía Esperanza, la esposa de Alejandro, apareció temprano con burritos de desayuno y prácticamente me obligó a comer porque había olvidado cómo funcionar correctamente. Esperanza siempre había sido más maternal conmigo que mi madre real. Leo se sentó pacientemente mientras ella le amarraba una corbata de moño especial alrededor del cuello que hacía juego con los colores de la boda. Se veía ridículo y perfecto. Cuando Alejandro llegó a preguntar cómo estaba, traía una pequeña caja de madera, dándole vueltas nerviosamente en sus manos. Tengo algo para ti, dijo, acercándose. No es nada elegante, pero... Me entregó la caja. Adentro había una pulsera de plata con un dije de corazón. Grabado adentro, siempre contigo. Alejandro. Hacía juego con el collar que le había puesto a Leo cuando lo adopté por primera vez. Sé que no soy tu papá, dijo, ajustándose los gemelos torpemente. Pero nunca has estado sola. No mientras yo haya tenido algo que decir al respecto. No estoy llorando. Tú estás llorando. Son solo alergias del día de la boda, obviamente.
Antes de darme cuenta, estábamos metiéndonos en los carros y dirigiéndonos al lugar con jardín donde estaba a punto de convertirme en la señora Castillo. Por la ventana, podía ver invitados llegando, encontrando sus asientos. Mi estómago estaba dando volteretas. Esperanza reportó que Alejandro estaba listo cuando yo estuviera, y que Emiliano ya estaba en el altar viéndose, nervioso como gato en cuarto lleno de mecedoras. También mencionó, tratando de sonar casual, que mamá había llegado sola. Ni rastro de papá o Ana. Sentí una mezcla rara de alivio y decepción. Entonces era el momento. Las damas de honor se formaron. La música comenzó. De repente estaba parada al final del pasillo con Alejandro, su brazo extendido para mí. ¿Lista, pequeña?, preguntó, su voz firme a pesar de la emoción que podía ver en sus ojos. Caminar por el pasillo con Alejandro se sintió correcto. Sin dudas, sin arrepentimientos. Cuando llegamos al altar, puso mi mano en la de Emiliano, le hizo un gesto de hombre a hombre, y se hizo a un lado. La ceremonia fue perfecta, no porque todo salió según el plan, el portador de anillos anunció que tenía que hacer pipí a media ceremonia, y el viento casi se lleva un arreglo floral, sino porque nada de eso importó. Me estaba casando con mi persona, rodeada de gente que realmente quería estar ahí. Durante la cena, varios primos me dijeron que habían sido invitados a la inauguración de casa de Ana pero eligieron mi boda en su lugar. Cuando respondieron que no a Ana, ella actuó como si la estuvieran traicionando personalmente. A través del chisme familiar, me enteré de que la gran celebración de Ana terminó siendo bastante triste, solo ella, papá, y unos pocos amigos sentados torpemente entre regalos sin abrir y aperitivos sin tocar. El pensamiento de ella parada en una sala vacía esperando invitados que eligieron mi boda en su lugar fue admitidamente satisfactorio. Mezquino tal vez, pero absolutamente merecido. Lo más destacado de la recepción fue el discurso de Alejandro. Se levantó viéndose nervioso. Hablar en público nunca ha sido lo suyo, pero su voz era firme. Quiero agradecer a Vera por darme el honor de acompañarla hoy. La familia es sobre quien se queda, incluso cuando es difícil. Es sobre quien recuerda lo que te importa. Miró hacia Leo, quien estaba trabajando a la multitud por sobras. Incluso el perro de Vera sabe que aparecer importa. Algunas personas nunca aprenden esa lección. No fue un discurso largo, pero dio justo en el blanco. El resto de la noche fue una mezcla de baile, corte de pastel, y tratar de evitar que Leo robara aperitivos. Una semana después, todavía estaba en la euforia post-boda. Emiliano y yo nos habíamos asentado de vuelta en la rutina normal, excepto que ahora tenía un anillo elegante y ocasionalmente me descubría diciendo, mi esposo, solo para ver cómo se sentía. Bastante bien, no voy a mentir. Fue un domingo por la tarde mientras ayudaba a tía Esperanza a cargar decoraciones sobrantes que todo cambió. Habíamos guardado cosas de la boda en su casa, y finalmente estaba organizando todo. Esperanza y yo estábamos platicando sobre la boda cuando soltó un comentario que me helió. Alejandro siempre ha tenido una conexión especial contigo, Vera. Desde que eras bebé. Algo en su tono hizo que mi radar se activara. No era solo una observación casual. Había peso detrás de esas palabras. Cuando la presioné, Esperanza se veía como si estuviera calculando cuántos problemas estaba a punto de causar. Sugirió que nos sentáramos en el porche, y mi estómago se hundió. Leo nos siguió como un guardaespaldas peludo mientras nos acomodamos en el columpio del porche. La historia salió en pedazos. Años atrás, cuando mis padres eran recién casados, papá trabajaba constantemente, 7 días a la semana, construyendo su firma de contabilidad desde cero. Mamá se sentía abandonada. Joven, hermosa, y completamente ignorada. Alejandro acababa de salir de la universidad, vivía cerca, y se encontró pasando tiempo con mi madre solitaria. Citas para café, películas, caminatas, todas las cosas para las que papá estaba demasiado ocupado. Lo que comenzó como amistad se convirtió en algo más. Una aventura. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Me sentí como si alguien hubiera derramado agua helada sobre mí. Esperanza explicó que no duró mucho, unos pocos meses como máximo. Mamá lo terminó cuando se dio cuenta de cuánto amaba a papá, cuánto quería que su matrimonio funcionara. Pero papá eventualmente se enteró cuando alguien los vio juntos. Confrontó a mamá, quien confesó todo. Fueron a terapia y lo trabajaron, al menos en la superficie.
La relación entre papá y Alejandro, sin embargo, nunca se recuperó. Papá cortó a Alejandro completamente por años. Solo cuando su madre se enfermó tuvieron que estar cerca el uno del otro otra vez. Mi cerebro comenzó a conectar puntos que nunca había visto antes. La hostilidad de papá hacia Alejandro. La forma en que resentía cualquier vínculo que Alejandro y yo formáramos. La energía competitiva rara cada vez que estaban en el mismo cuarto. Cuando pregunté si papá pensaba que yo podría no ser su hija biológica, Esperanza me aseguró rápidamente que el tiempo no funcionaba. La aventura había terminado mucho antes de que mamá quedara embarazada de mí. Nunca hubo dudas sobre la paternidad. Entonces, ¿por qué me trata tan diferente de Ana?, pregunté. La teoría de Esperanza era que verme le recordaba a papá de esa época, de sentirse traicionado e inadecuado. Ana llegó después de que habían reconstruido su matrimonio. Ella era su nuevo comienzo. Yo, sin culpa propia, le recordaba un tiempo que prefería olvidar. Me senté con ese conocimiento por un momento, piezas de mi infancia de repente teniendo sentido horrible. Esa noche, después de una larga caminata donde básicamente monologué con Leo sobre mi crisis existencial, llamé a Alejandro. Le pregunté directamente sobre la aventura con mamá. El silencio del otro lado fue ensordecedor antes de que finalmente preguntara quién me había dicho. Cuando lo presioné, confirmó todo. Lo describió como un error del que se arrepentía todos los días, algo que pasó cuando mamá estaba sola y él era joven y estúpido. Cuando pregunté si su relación conmigo era algún tipo de cosa de culpa, lo negó firmemente. Desde el momento en que nací, se había prometido que siempre estaría ahí para mí, y eso no tenía nada que ver con errores pasados. Confirmó que definitivamente era hija biológica de papá. El tiempo hacía imposible cualquier otra cosa. Hablamos por casi una hora. Alejandro explicó cómo había tratado de hacer las paces con papá a lo largo de los años, cómo había mantenido su distancia cuando se lo pidieron, pero no pudo obligarse a abandonarme completamente cuando se hizo claro que papá estaba jugando favoritos. Nunca tuvo la intención de interponerse entre papá y yo. Simplemente no podía soportar ver cómo me trataban tan diferente comparado con Ana. Después de que colgamos, me senté mirando la nada, procesando todo lo que había aprendido. Parte de mí estaba enojada con todos los involucrados, pero también me sentía extrañamente aliviada. Había una explicación para el comportamiento de papá. No era que yo fuera inherentemente menos amable que Ana. No era algo malo conmigo. Era la incapacidad de papá de separar pasado de presente. Su elección de verme a través del lente de su propio dolor en lugar de como una niña inocente que solo quería la aprobación de su padre. Me tomó un mes juntar el valor para una conversación de corazón a corazón con papá. Un mes preguntándome si estaba cometiendo un error enorme removiendo historia antigua. Pero no podía dejarlo ir. Estos no eran solo secretos familiares viejos, eran la fundación sobre la que toda mi vida había sido construida. Y esa fundación estaba agrietada hasta el infierno. La mañana de nuestro encuentro, era un manojo de nervios. Elegí la cafetería cerca del lugar de papá deliberadamente, su territorio lo haría sentir más cómodo. Llegué temprano, aseguré una mesa del patio. Leo se acomodó a mis pies, ocasionalmente aceptando caricias de clientes que no podían resistir sus ojos melancólicos. A las 2 de la tarde exactamente, papá apareció, puntual como siempre. Se deslizó en la silla frente a mí. Su primer comentario fue sobre que trajera al perro. No un saludo o felicitaciones por mi matrimonio, solo ese tono ligero de desaprobación que había perfeccionado durante 3 décadas. Papá se lanzó a un discurso sobre mi traición en la boda, lo avergonzado que había estado cuando la gente preguntó dónde estaba él, como la fiesta de Ana había sido arruinada porque nadie apareció. Lo dejé terminar antes de ir al grano, sé sobre la aventura. Su cara pasó de roja a blanca instantáneamente. Cuando trató de preguntar quién me había dicho, lo interrumpí. Lo que importaba no era cómo me había enterado, sino el hecho de que me había castigado toda mi vida por algo que pasó antes de que yo naciera. Trató de negarlo, pero no lo iba a permitir. Le dije directamente que nunca podía verme sin ver la traición de Alejandro y mamá. Así que volcó todo en Ana en su lugar, como si fuera alérgico a mi existencia. Por una vez, papá no discutió. Se quedó viendo su café sin tocar. Finalmente, admitió que enterarse sobre Alejandro y mamá lo había hecho sentir como un fracaso, como si no fuera suficiente.
Le señalé que su solución fue asegurarse de que yo también me sintiera como un fracaso. No exactamente material de padre del año. Reconoció que Ana era más fácil porque no le recordaba el peor momento de su vida. Le pregunté si alguna vez había considerado cómo era para mí, crecer sabiendo que mi hermana era la favorita, viendo cómo aparecía para todas sus cosas pero nunca para las mías, teniendo que depender del tío Alejandro para la atención que mi propio padre no me daría. Después de un largo silencio, papá admitió que no sabía cómo arreglar esto. Posiblemente la cosa más honesta que me había dicho jamás. Le dije directamente, no lo iba a odiar, y no lo iba a perdonar. Al menos no todavía. Alejandro se quedaría en mi vida porque se ganó ese lugar. Papá también podía ganarse uno, o podía seguir alimentando un rencor sobre algo que pasó hace décadas. Su elección. Pero ya había terminado de ser daño colateral en su guerra emocional. Mientras me levantaba para irme, hizo la pregunta que mostró dónde estaba realmente su mente, ¿estás segura de que eres mía? Lo miré directamente a los ojos, ¿biológicamente? Sí. Alejandro lo confirmó, y el tiempo no funciona para nada más. Pero en todas las otras formas que importan, no soy de nadie más que mía. Salí caminando, dejándolo con la cuenta y más de 20 años de malas decisiones para contemplar. Esa noche, vi que Alejandro había llamado. Tampoco estaba lista para hablar con él todavía, demasiadas emociones seguían dando vueltas. Le mandé un mensaje de que necesitaba tiempo, no estaba enojada, y llamaría cuando estuviera lista. Su respuesta fue inmediata, tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí. Y esa es la diferencia, ¿no es cierto? Pasaron 2 semanas sin noticias de papá. Entonces llegó un paquete con su letra inconfundible. Adentro había un álbum de fotos que nunca había visto, lleno de fotos mías desde bebé hasta la infancia. Lo que me impactó no fueron las fotos en sí, sino que papá estaba en tantas de ellas. No solo físicamente presente, sino involucrado, sonriendo, viéndome con lo que parecía ser afecto genuino. Había una nota metida atrás, estuve ahí. Solo dejé que todo lo demás se interpusiera. Lo siento. No una disculpa completa, pero tal vez un comienzo. Han pasado 6 meses desde el día de mi boda. Las cosas no están perfectas con mi familia, pero son diferentes. Mejores en algunas formas, más claras al menos. Sé dónde estoy parada ahora, y no estoy buscando aprobación de gente que no puede darla. Tengo a Emiliano, quien me ama sin condiciones. Tengo a Alejandro, quien ha probado su lealtad 1000 veces. Tengo a Leo, quien piensa que soy la mejor humana que ha vivido jamás. Algunas personas pasan toda su vida tratando de arreglar relaciones familiares rotas, doblándose como pretzels para ganar amor que debería darse libremente. Ya terminé con eso. No estoy cortando a nadie, pero tampoco estoy persiguiendo aprobación. Papá puede ser parte de mi vida si quiere, pero en términos que funcionen para los dos. Lo mismo va para Ana, para mamá, para cualquier otro. La vida es demasiado corta para vivir según las expectativas de otra persona. Me tomó una boda, un perro, y un secreto familiar para descubrir eso. Mejor tarde que nunca, supongo. Si esta historia resuena contigo, dale me gusta para que otros puedan encontrarla también. A veces las personas que se supone nos aman incondicionalmente vienen con condiciones que nunca acordamos. Y a veces, la familia que elegimos nos ama mejor que la familia en la que nacimos. Gracias por escuchar, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el valor que se necesita para escribir nuestros propios finales. Porque a veces, los momentos más difíciles nos llevan exactamente donde necesitamos estar, libres.